bienvenidos. Vamos a resolver juntos esta situación. Bruno, Bianca y Johnny juegan al fútbol en el parque municipal. Entre Bruno y Bianca hay 25 metros. El ángulo formado en la esquina de Bianca es de 80 grados y en la esquina de Johnny es de 25 grados. Calcula la distancia entre Bruno y Johnny. Lo primero que vamos a hacer es representar esta situación gráficamente. Las posiciones de Bruno, la posición de Bianca y la posición de Johnny. También podemos representar la distancia que hay entre Bruno y Bianca, entre Bianca y Johnny, y la distancia que tenemos que averiguar que es entre Bruno y Johnny. Podemos poner los datos. En la primera posición está Bruno, en la segunda posición está Bianca, en la tercera posición está Johnny. La distancia entre Bruno y Bianca es de 20 metros. El ángulo que hay en la posición de Bianca es de 80 grados y el ángulo que hay en la posición de Johnny es de 25 grados. Esa es la información que tenemos. Hay una relación entre los ángulos y los lados opuestos. O sea, hay una relación entre el ángulo rojo y el lado rojo. Cuando yo amplío este ángulo, también se amplía el lado, se agranda. Si abro el ángulo, se abre o se amplía el lado. Lo mismo pasa con el lado verde y el ángulo verde. Si yo modifico, si yo amplío, también se va a alargar el lado. Por supuesto, esto pasa con todos los lados. Cuando yo modifico el ángulo, el lado que está opuesto o el que está enfrente también se modifica. Bien, por eso es que en los triángulos se llaman de la misma manera el ángulo y el lado que está enfrente. La diferencia es que a los lados siempre los nombramos con una letra minúscula. De la misma manera, si yo nombro a este ángulo como B, el lado que está enfrente va a ser el lado B minúscula. Y si yo nombro a este ángulo C, el lado que está enfrente va a ser el lado C minúscula. De esa manera tengo nombrados todos los elementos del triángulo, los tres ángulos y los tres lados. En este triángulo la información que tengo es un lado y dos ángulos. Como verán, no hay ángulos rectos, por lo tanto no hay hipotenusa. Por lo tanto, para resolver este triángulo no podemos usar seno, coseno o tangente. Necesitamos una teoría nueva. La teoría que vamos a usar es el teorema del seno. El teorema del seno relaciona cada uno de los lados con el seno de los ángulos. Primero escribimos el teorema. Una vez que escribimos el teorema, tenemos que decidir de las tres partes cuál es la que vamos a usar. El teorema relaciona el lado A con el seno del ángulo A. El lado A no lo tenemos, el ángulo A tampoco. Quiere decir que acá tenemos dos incógnitas, no podemos usar esto. En el siguiente relaciona la longitud del lado B con el seno del ángulo B. La longitud del lado B es lo que tenemos que averiguar. Y el ángulo B lo tenemos, por lo tanto, esto sí lo debemos utilizar, es donde está nuestra incógnita. En el tercero, relaciona la longitud del lado C, que la tenemos y es 20 metros, con el seno del ángulo C, que también lo conocemos y es 25 grados. Por lo tanto, nosotros de los tres vamos a usar estos dos, uno completo y el otro donde está la incógnita. De 4 datos, 3 conocemos y 1 tenemos que averiguar. Una vez que seleccionamos qué vamos a usar de la fórmula, reemplazamos por los datos conocidos. Una vez que reemplazamos con los datos, tenemos que despejar. En este caso, el seno de 80 grados que a la izquierda está dividiendo va a pasar hacia la derecha con la operación inversa, que es la multiplicación. Ahora que despejamos, podemos empezar a resolver. La longitud del lado B es 46,60 metros, o sea que la distancia entre Bruno y Johnny es
46,60 metros. Para resolver situaciones problemáticas con triángulos, lo primero que hacemos es una representación gráfica. Dibujamos el triángulo, nombramos los elementos, o sea, los 3 ángulos y los 3 lados. Además, escribimos las longitudes de los lados que conocemos y las amplitudes de los ángulos que conocemos. Escribimos primero el teorema del seno, decidimos qué parte del teorema vamos a utilizar, siempre teniendo en cuenta que una debe estar completa y en la otra debe estar la incógnita, o sea que lo que elegimos debe tener 3 datos conocidos y una incógnita. Despejamos y resolvemos.